5 de los 7 consejeros destituidos por la Corte Constitucional querían volver al Consejo y buscaban el voto ciudadano. Sin embargo, tras la sentencia de la Corte Constitucional ya no será posible. Las razones legales y jurídicas las explica el decano de Derecho de la Universidad SEC. Cuando un funcionario servidor público es destituido legalmente, como en este caso a través del proceso en la Corte Constitucional, tiene una suspensión de ejercicio de cargo público por 2 años y no puede regresar a la institución de manera perenne. Mientras tanto, en el Consejo Nacional Electoral aseguran que el proceso continúa con los candidatos en la papeleta. Las papeletas están ya impresas, enviadas al exterior, enviadas a la mayor parte de provincias, el proceso continúa. En el caso que ganara alguno de ellos, el momento de posesionarse tendrán que presentar el documento de no tener inhabilidad. Para Esteban Ron, el Consejo, por responsabilidad con la ciudadanía, debería informar al elector a fin de no distorsionar la votación. El Consejo Nacional Electoral tendrá que hacer una sociabilización de que estos candidatos no podrán ser posesionados a futuro en el propio CPCCS. Según la hoy destituida consejera María Fernanda Rivadeneira, quien buscaba la reelección, ella seguirá adelante con su candidatura. Candidatos que están a la reelección, o en este caso los candidatos en estos nuevos comicios del 2023, sí, en el caso de ser elegidos, serán posesionados el 24 de mayo del 2023. Dentro de la parte resolutiva de la disposición de la Corte Constitucional es la destitución de los 7 consejeros. Y sobre eso no hay recurso ni tampoco cabe ninguna interpretación en ese sentido. Además, no existe ya ningún recurso ni acción judicial ni jurisdiccional que cambie la decisión de la Corte. Otra vez, otra institución del Estado hizo lo que en su momento la Asamblea no pudo. Así lo dicen los legisladores tras la decisión de la Corte Constitucional de destituir a los vocales del CPCCS por no acatar una resolución. De hecho, el informe de la Comisión de Fiscalización recomendaba eso, un juicio político a los 7 consejeros. Pero bueno, pues el Pleno de la Asamblea Nacional hace lo que le da la gana y quería tener justicia política a dedo. Lastimosamente tuvo que salir la Corte Constitucional al paso. Para la mayoría legislativa de UNES, PCC y Pachacutic Rebeldes, una buena decisión que dicen les da la razón. Y está legitimando las acciones que ha tomado la Asamblea Nacional. Y dice que la Asamblea Nacional ha hecho el rol de un control político y es la única para estos juicios políticos. Sin embargo, para otros legisladores como Ricardo Vanegas, esto es un recordatorio sobre el cumplimiento de sentencias judiciales. Cree que puede aplicarse la destitución contra los asambleístas por no acatar la resolución del juez de la Concordia. Porque las sentencias que se dictan en primera instancia son de cumplimiento obligatorio. Lo dice el artículo 86 de la Constitución y el artículo 24 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Nosotros tenemos nuestras atribuciones de control político en la Constitución. Por lo tanto, una posibilidad de destitución bajo las características de una sentencia de un juez que ahora está sancionado, como el juez Lindao, no tienen asidero. También la Corte Constitucional tomará la decisión al respecto. Nosotros no somos quien para tomar decisiones por la Corte Constitucional. Mientras tanto, lo más urgente es la posesión de los nuevos consejeros del Consejo de Participación, que tiene que pasar por el Pleno. Porque los suplentes tienen en este momento que asumir como principales. Por al menos 3 ocasiones, el Pleno ha sido convocado para este tema y 2 sesiones de ellas fueron suspendidas. Este lunes, un grupo de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presentaron 2 denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra de 7 postulantes para el mismo cargo. Los acusan de tener nexos con el correísmo. Esto fue fabricado el 9 de enero del 2023 y la prensa y el país tienen que saber que ni siquiera tienen las agallas de pagar publicidad local. Este IP está rastreado desde Colombia a Bogotá. El gobierno de Petro tendrá que explicar cómo desde el país de Colombia, porque sabemos muy bien quiénes elaboraron la campaña política del señor Petro, se llevan a cabo campañas publicitarias en el Ecuador que son ilegales. La ley impide que quienes son candidatos al CPCCS y que eventualmente llegan a ser designados por elección popular estén afiliados a una organización política o tengan nexos con partidos o movimientos. Los postulantes denunciados son Hugo España Delgado, Bielka Párraga Macías, Betsy Saltos Rivas, Janet Lozada Segura, Allen Berbera Rivera, Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga Sánchez. Caen en una infracción gravísima que permite la destitución y la pérdida de derechos políticos de los candidatos, de los 7 del correísmo que están bien identificados con esta campaña publicitaria y con el trace del IP que está aquí,
desde Bogotá, Colombia. El Código de la Democracia señala que para estos actos proselitistas y la ocupación de fondos públicos procede la destitución y 6 meses de, ¿cómo se llama? La pérdida de derechos ciudadanos. Entonces, estamos apuntando a eso porque realmente la ley está para todos, tenemos que cumplirla, así nos guste o no, así está la ley. La denuncia fue planteada por un spot publicitario en el que se ve a los postulantes con los colores distintivos de la Revolución Ciudadana. Además, los denunciantes señalaron que el partido promociona sus candidaturas con el hashtag Antes estábamos mejor. El Tribunal Contencioso Electoral está en deuda con Quito porque no nos han respondido qué va a pasar si el señor Yunda gana. Ahora nos tiene que responder por la destitución de 8 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y no descansaremos hasta que esto suceda, porque quien infringe la ley en este país tiene que tener un efecto y tienen que salir de la ley electoral. Pero se presentó una denuncia más del candidato Santiago Begdach en contra del postulante Óscar Ayerbe por afiches publicitarios que lo promocionan, lo que está prohibido por la ley. Óscar Ayerbe respondió que tal aseveración es ridícula y que los denunciantes tienen relación con el gobierno. Este lunes, un nuevo audio que evidenciaría gestión ilegal de cargos fue publicado por el medio digital La Posta. Aquí se registra una supuesta conversación entre Rubén Cherres y Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, y se refieren sobre la carpeta de una persona para el cargo de ministro. Oye, ¿qué pasó que no me enviaste el currículo? A ver, ya tengo el nombre yo. Ya, ese va de ministro, ¿no? Confirmado, ya. Sobre este audio se esperaba una respuesta por parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción, cuyo titular convocó a una rueda de prensa que finalmente se canceló. La justificación fue que Luis Verde Soto no alcanzaba a llegar. Solo un par de horas después, la Secretaría de Comunicación publicó un comunicado en el que se informaba que Luis Verde Soto presentó su renuncia a la Secretaría Anticorrupción y que el gobierno la acepta, agradeciendo sus servicios. Pero en este audio también se menciona al canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Y cuando vengas, nos reunimos con Juan Carlos Holguín, ¿ya? En tu casa. ¿De acuerdo? A esto, el ministro Juan Carlos Holguín también respondió a través de un comunicado en el que señala: afirmo enfáticamente que no conozco al señor Rubén Cherres Falloni. También enfatizo que nunca he tenido una relación personal o profesional con el señor Danilo Carrera y mucho menos he visitado su casa. No tenía pruebas de corrupción. ¿Pero por qué de torpeza sí? Porque es torpe. La supuesta corrupción en el gobierno nacional continúa siendo un tema de qué hablar. El presidente Guillermo Lasso, en entrevista con Teleamazonas, siguió negando la existencia de una organización que produzca actos de corrupción en su gobierno. Que aquí no existe en el gobierno ninguna estructura organizada. Lo que existe es un presunto acto de corrupción de un exfuncionario del gobierno. Y respecto al exfuncionario del gobierno Hernán Luque, conocido por ser quien mediante un audio pide cuantiosas sumas de dinero a cambio de supuestos nombramientos y contratos en empresas estatales, el presidente Lasso aseguró que fue él quien solicitó la renuncia de Luque. Hernán Luque salió del gobierno porque con absoluta franqueza no sentía confianza en él. Y le pedí al secretario de la administración que le pida la renuncia. Pero hace un mes, el discurso de Lasso respecto a la renuncia de Luque era otro. ¿Por qué se fue Hernán Luque de las EP, de las empresas públicas? La gente renuncia y se quiere ir y quiere cambiar de posición. ¿Yo qué puedo hacer? ¿No sabe usted por qué? No. Entre tanto, el jefe de Estado dijo reconocer a Hernán Luque en el audio mencionado y añadió sentirse indignado. Esa voz es la voz de Hernán Luque. Eso es lo que yo le puedo decir. Si la han imitado, es una imitación perfecta. Llamé al ministro del Interior y espero que muy pronto traerlo del cogote. Y otro hecho que también le ha causado indignación al primer mandatario han sido las acusaciones hechas por el medio digital La Posta, en donde se involucra a Danilo Carrera, su cuñado. No existe y nunca va a existir en este gobierno el cargo de cuñado del presidente.